Buenos días, profe. En el día de hoy me presento. Mi nombre es Valeria Ramírez Cordero y estoy con mi compañero José Mendoza. Le vamos a hablar sobre el tema estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué es el estado de cambios en el patrimonio? Como su nombre lo indica, es un estado financiero comparativo que permite evidenciar los cambios que ha sufrido cada uno de los componentes del patrimonio de la sociedad en un año a otro o de un periodo a otro. Esta comparación permite determinar el comportamiento financiero de la empresa respecto a su patrimonio. Para anexar, es uno de los 5 estados financieros básicos que informa cuáles fueron las decisiones de la asamblea o junta de socios con respecto a los elementos del mismo, del patrimonio. ¿Por qué es importante el estado de cambios en el patrimonio? Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. Para la empresa, es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. Por decirlo así, el informe del estado de financiero del patrimonio es presentar las variaciones patrimoniales no incluidas en resultados hasta complementar el total de variaciones patrimoniales del periodo considerado. ¿Cómo se elabora el estado de cambios en el patrimonio? La elaboración del estado de cambios en el patrimonio es relativamente sencilla, puesto que son pocos los elementos que lo conforman y todo se reduce a determinar una simple variación. Para elaborar el estado de cambios en el patrimonio se requiere del estado de resultados y del balance general. Se requiere de un balance y estado de resultados con corte en 2 fechas, de modo que se puede determinar la variación, preferiblemente de 2 periodos consecutivos, aunque se puede trabajar con un mismo periodo, inicio y final del mismo. La información recogida en el estado de cambio del patrimonio servirá para comprender en qué medida el patrimonio de la empresa se ha incrementado o disminuido el periodo por causas distintas a las operaciones incorporadas. ¿Cuál es el objetivo principal del estado de cambios en el patrimonio? El objetivo principal es presentar las variaciones patrimoniales no incluidas en el estado de resultados, hasta completar el total de variaciones patrimoniales del periodo analizado. O sea, dicha información es útil para todos aquellos usuarios que quieran conocer la información financiera de la empresa, especialmente atractiva para los accionistas. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Alejandro Mendoza. Seguidamente de lo que estaba hablando nuestra compañera Valeria Ramírez, pues le voy a hacer un breve ejemplo de lo que es el estado de cambio en el patrimonio. Dice, para la ilustración se presenta a continuación un estado de cambio en el patrimonio en su forma más elemental, pero que brinda la orientación necesaria para replicarlo según la información financiera de cada empresa. Tenemos que el estado de patrimonio en el 2016 dice, concepto, saldo de tal fecha, el saldo capital es de 10 millones, tuvo un incremento de 2 millones y saldo a la fecha de 2019 fue de 12 millones. Superávit capital, el saldo inicial fue de 2 millones y el saldo a la fecha es de 2 millones. Las reservas estuvieron en 6 millones 500, tuvo una disminución de 500 mil pesos para así tener un saldo a la fecha de 6 millones. Las utilidades del ejercicio no tuvo un incremento de 1.500.000 y el saldo a la fecha es de 1.500.000. Aquí se observa que durante el 2019 se ha presentado un incremento del capital, que fue de 2 millones, que bien pudo ser por nuevos aportes de socios antiguos o por ingresos de nuevos socios. Este hecho se expondrá con detalle para las respectivas notas. Vemos también que en el superávit del capital permaneció invariable. Las reservas sufrieron con una disminución de 500 mil pesos
hasta ajustarse al 50% del capital. Se observa claramente que durante el 2019 la utilidad fue de 1.500.000. En el ejemplo se han expuesto algunos conceptos de la forma general, pero lo adecuado es desenglobar cada subpartida que compone el patrimonio y cada una realizarse una nota explicando la variación sufrida, de modo que la persona que consulte el estado de cambios en el patrimonio pueda comprenderlo con facilidad. Además de explicar la causa de la variación, se debe analizar el aspecto financiero que esa variación tiene para la empresa. A continuación, nuestra compañera Yeris Cogollo hará un ejemplo más profundo sobre lo que es el estado de cambio en el patrimonio. A continuación, vamos a realizar un ejemplo del estado de patrimonio, del estado de cambio del patrimonio, el cual nos dice lo siguiente: la compañía Textil Supermoda SAS nos suministra la siguiente información contable al final del año 2020. La siguiente información nos dice que la cuenta del capital cuenta con un valor de 130 millones de pesos, el superávit de capital con un valor de 16 millones de pesos, las reservas con 40 millones de pesos y las utilidades acumuladas con 35 millones de pesos. Nos dice más adelante que la información contable del año 2021 es la siguiente. Estos puntos que están aquí, estos 3 puntos, significan los movimientos que la empresa tuvo durante este año 2021, que se presenta aquí. Entonces, para no hacerlo tan extenso, vamos a ir leyendo y vamos a ir realizando de una vez acá los acentos contables que corresponden a estos movimientos. Entonces, nos dice el 1 como primeramente: el 23 de marzo se efectuó una incorporación de nuevo capital a la empresa por valor de 15 millones de pesos. Esto quiere decir que a la empresa entró dinero a esta fecha, el 23 de marzo. Entonces, este dinero entra por medio de la cuenta capital social, aumentando. Es una cuenta de patrimonio, aumenta por el crédito. Esta cuenta tiene contrapartida la cuenta bancos. Entonces, banco como una cuenta activo está aumenta también por el débito. Estas cuentas, lo que son de activos, pasivos y todo eso, que vayan involucradas acá, no se van a acoger para el estado de cambio del patrimonio. Como bien la palabra dice patrimonio, solamente vamos a tener en cuenta todas las cuentas del patrimonio. Por lo tanto, bueno, vamos a proceder. El 2 nos dice: la Junta Directiva para agosto del año 2021 decidió decretar dividendos de vigencias anteriores por un valor de 9.800.000. Esta cuenta, utilidades acumuladas. Decretar dividendos de vigencias anteriores por... Entonces, esta cuenta sería utilidades acumuladas como patrimonio. Las cuales están disminuyendo con un valor de 9.800.000. Contrapartida, cuentas a pagar a socios, por pagar a socios. Cuentas por pagar a socios. Con un valor de 9.800.000, perdón. Ahora nos vamos para la tercera. Sobre los resultados de vigencia anteriores, la Asamblea decidió apropiarse del 10% de las utilidades acumuladas. Entonces, estas apropiaciones van directamente a las reservas, a la cuenta reserva, que están aumentando con un valor de... bueno, aquí nos dice el 10% de las utilidades.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el valor de las utilidades acumuladas, que es este, por el 10% o el 0,1 o el 0,1. Entonces, esta contrapartida nos dice que se utilizan de las utilidades, se apropian de las utilidades acumuladas. Entonces, esto quiere decir que van a disminuir utilidades acumuladas con el mismo valor. Entonces, ya he hecho estos asientos contables, procedemos acá al estado de cambio del patrimonio. Ya tenemos la plantilla aquí lista con el nombre de la empresa, compañía Textil Supermoda S.A.S., estado de cambio de patrimonio del año 2021. Entonces, el concepto sería, aquí irían las cuentas, los saldos iniciales, que fueron los del año 2020, si crecieron o no, y el saldo final, que sería el saldo del 2021, que es el que es el que nos interesa. Entonces, primeramente, entonces nos vamos acá. Capital social es la primera cuenta que tiene. Capital social. Capital social. Entonces, vemos que el capital social tuvo un valor inicial, un saldo inicial de 330 millones de pesos. Esta cuenta vamos a ver si aumentó o disminuyó. ¿Cómo vemos eso? Nos vamos acá a los asientos contables. Vemos si la cuenta está acá en alguno de los asientos contables y vemos si está disminuyendo o aumentando. Entonces vemos que aquí el capital social está en el crédito. Eso quiere decir que está aumentando. Entonces esos 15 millones de pesos que aumentó acá en el asiento contable, lo vamos a poner acá en el estado de cambio del patrimonio como un aumento. Entonces, bueno, ya ahí vemos que el capital social, un saldo inicial de 130 aumentó 15 millones de pesos. Procedemos ahora con la cuenta superávit de capital. Superávit de capital. Este superávit de capital, como vemos acá, no lo tenemos acá en los asientos contables. No se realizó algún movimiento con respecto a esta cuenta, entonces pues solamente nos dicen que tiene un saldo inicial de 16 millones de pesos. Por ende, pues no tiene ni aumento ni disminución, permaneció constante. Entonces, ahora nos vamos con las reservas. La tercera cuenta. Reservas. Las reservas tienen un valor inicial, un saldo inicial de 40 millones de pesos. Nos vamos igualmente acá a los asientos a ver si disminuyó o aumentó. Entonces, vemos aquí que la reserva está con un valor de 3.500.000 que pertenece al 10% de las utilidades acumuladas. Entonces, este 10% serían 3.500.000, dice aquí que está aumentando. Lo vamos a poner aquí, en el aumento del estado de cambio del patrimonio. Ahora, por último, nos vamos con las utilidades acumuladas. Utilidades acumuladas. Utilidades acumuladas. Entonces, nos dice que las utilidades acumuladas tienen un saldo inicial de 35 millones de pesos. Vemos acá que las utilidades acumuladas están en dos movimientos, en el 2 y el 3. ¿Qué significa esto? Que disminuyó tanto el movimiento 2 como el movimiento 3. En diferentes fechas, pero igual disminuyó. ¿Qué vamos a hacer? Para no colocar los dos valores, vamos a sumar esos dos valores que disminuyeron de 9.800.000 más 3.500.000. 3.500.000 y 9.800.000.
800. Sería un valor de 13.800.000. Bueno, como habíamos dicho, las cuentas que no fueran del patrimonio no las íbamos a tener en cuenta. Entonces, estas cuentas, lo que es bancos, cuentas por pagar a socios, no las vamos a tener en cuenta porque no pertenece al patrimonio. Entonces, ya aquí en vista de que no hay más nada, ya hemos hecho todos los asientos, ya. Entonces, procedemos a hacer entonces a encontrar el saldo final. Y sería entonces un total. ¿Cómo encontramos el saldo final? El saldo final nos dice que sería el saldo inicial menos los débitos, que son las disminuciones, más los aumentos en crédito. Entonces, vamos a hacer la operación que es igual. Saldo inicial, saldo inicial menos las disminuciones más los aumentos. Entonces esto nos da 135 millones de pesos. Arrastramos acá y nos dan entonces estos valores. Ahorita vamos a aplicar a qué conlleva cada uno. Vamos primeramente a sumar acá, hacer la suma respectiva de cada columna. Entonces, veamos. Este, 130 millones de pesos, más 16, más 40, más 35. Más 35 millones de pesos. Entonces, procedemos acá. Como solo está este, lo copiamos, lo pegamos. Ahora, la suma de los aumentos. Solo hay dos aumentos. Y por último, la suma de todos los saldos finales. Vamos a poner esto en negrilla para que se destaque. Entonces, vemos que saldo inicial teníamos en el año 2020 un valor de 221 millones de pesos. Hubo una disminución en el saldo inicial de 13.300.000. Hubo un aumento de 18.500.000, o sea que fue más el aumento que la disminución. Y el saldo final fueron 226.200.000. Entonces, las conclusiones que hacemos acá son las siguientes. Por primera vez se realizó un aporte al mes de febrero por un valor de 15 millones de pesos. Aquí está, que es el primer asiento. Lo que generó un aumento en el capital social, que es este que está aquí, 15 millones de pesos, lo cual conllevó un saldo final de 145 millones de pesos. El superávit de capital, como nos dio un saldo inicial de 16 millones de pesos y no tuvo movimientos en el transcurso del año 2021, permaneció constante en cero, no tuvo ni aumento ni disminución. Por lo tanto, quedó igual, 16 millones de pesos. La reserva, vemos acá que se produjeron, nos dice que de las utilidades acumuladas se decidió realizar una apropiación por el 10%, lo cual arrojó un resultado de 3.500.000. Este valor ingresó directamente a las reservas, aumentando el valor total de 43.500.000. Las utilidades acumuladas también se restó. Se restó el valor de 9.800.000
más el 10% de la que la asamblea decidió apropiarse, disminuyendo este valor de las utilidades acumuladas, que está aquí, a un valor de 21.700.000, lo cual nos arrojó que el estado de cambio en el patrimonio de la empresa Compañía Textil Supermoda S.A. del periodo del 1 de enero a diciembre 31 de 2021 fue un valor de 226.200.000. Con esto culminamos este ejemplo. Fue un ejemplo pequeño, pero conciso para no gastar tanto tiempo. Entonces, esto es todo. Muchas gracias.